Hoy vamos a continuar leyendo Los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe. Transportémonos ahora con la fantasía de esa habitación. ¿Qué buscaremos en primer lugar? Los medios de evasión utilizados por los asesinos. No hay necesidad de decir que ninguno de los dos cree en acontecimientos sobrenaturales. La señora y la señorita L'Espanaye no fueron asesinadas por espíritus. Los autores del hecho eran de carne y hueso y escaparon por medios materiales. ¿De qué modo? Afortunadamente solo hay una manera de razonar sobre este asunto, y esa manera debe conducirnos a una conclusión precisa. Examinemos uno por uno los posibles medios de escape. Resulta evidente que los asesinos se hallaban en el cuarto donde se encontró a la joven, o por lo menos en la pieza contigua, en momentos en que el grupo subía las escaleras. Por lo tanto, debemos buscar las salidas en esos dos aposentos. La policía ha levantado los pisos, los techos y la mampostería de las paredes en todas partes. Ninguna salida secreta pudo escapar a sus observaciones. Pero como no me fío de sus ojos, miré el lugar con los míos. Efectivamente no había salidas secretas. Las dos puertas que comunicaban las habitaciones con el corredor estaban bien cerradas, con las llaves por dentro. Veamos ahora las chimeneas. Aunque de diámetro ordinario en los primeros 8 o 10 pies por encima de los hogares, los tubos no permitirían más arriba el paso del cuerpo de un gato grande. Está establecida entonces la total imposibilidad de escape por las vías mencionadas. Nos quedan las ventanas. Nadie podría haber huido por la del cuarto delantero, ya que la muchedumbre reunida lo hubiese visto. Los asesinos tienen que haber pasado, pues, por las de la pieza trasera. Llevados a esta conclusión de manera tan inequívoca, no nos corresponde en nuestra calidad de razonadores rechazarla por su aparente imposibilidad. Lo único que cabe hacer es probar que esas aparentes imposibilidades no son tales en realidad. Hay dos ventanas en la alcoba. Contra una de ellas no hay ningún mueble que la obstruya y es claramente visible. La primera ventana apareció firmemente asegurada desde adentro. Resistió los más violentos esfuerzos de quienes trataron de levantarla. En el marco, a la izquierda, había una gran perforación y un solidísimo clavo hundido en ella casi hasta la cabeza. Al examinar la otra ventana se vio que había un clavo colocado en forma similar. Todos los esfuerzos por levantarla fueron igualmente inútiles. La policía, pues, se sintió plenamente segura de que la huida no se había producido por ese lado y, por tanto, consideró superfluo extraer los clavos y abrir las ventanas. Mi examen fue algo más detallado y por eso por la razón que acabo de darle. Había que probar que todas las aparentes imposibilidades no eran tales en realidad. Seguí razonando en la siguiente forma. Los asesinos escaparon desde una de esas ventanas. Por tanto, no pudieron asegurar nuevamente los marcos desde el interior, tal como fueron encontrados, consideración que interrumpió la búsqueda de la policía en ese terreno. Los marcos estaban asegurados. Debían tener entonces una manera de asegurarse por sí mismos. Me acerqué a la ventana que tenía libre acceso, extraje con alguna dificultad el clavo y traté de levantar el marco. Tal como lo había anticipado, resistió a todos mis esfuerzos. Comprendí entonces que debía de haber algún resorte oculto, y la corroboración de esta idea me convenció de que por lo menos mis premisas eran correctas, aunque el detalle referente a los clavos continuara siendo misterioso. Un examen detenido no tardó en revelarme el resorte secreto. Lo oprimí y, satisfecho de mi descubrimiento, me abstuve de levantar el marco. Volví a poner el clavo en su sitio y lo observé atentamente. Una persona escapando por la ventana podría haberla cerrado nuevamente, y el resorte habría asegurado el marco. Pero, ¿cómo reponer el clavo? La conclusión era evidente y estrechaba una vez más el campo de mis investigaciones. Los asesinos tenían que haber escapado por la otra ventana, suponiendo, pues, que los resortes fueran idénticos en las dos ventanas. Como parecía probable, necesariamente tenía que haber una diferencia entre los clavos,
o por lo menos en su manera de estar colocados. Trepando el armazón de la cama, miré minuciosamente el marco de sostén de la segunda ventana. Pasé la mano por la parte posterior, descubriendo enseguida el resorte que, tal como había supuesto, era idéntico a su vecino. Miré luego el clavo. Era tan sólido como el otro y aparentemente estaba fijo de la misma manera y hundido casi hasta la cabeza. Pensará usted que me sentí perplejo, pero no había perdido la pista un solo instante. Los eslabones de la cadena no tenían ninguna falla. Había perseguido el secreto hasta su última conclusión, y esa conclusión era el clavo. Ya he dicho que tenía todas las apariencias de su vecino de la otra ventana, pero el hecho, por más concluyente que pareciera, resultaba de una absoluta nulidad comparado con la consideración de que allí, en ese punto, se acababa el hilo conductor. Tiene que haber algo defectuoso en el clavo, pensé. Al tocarlo, su cabeza quedó entre mis dedos junto con un cuarto de pulgada de la espiga. El resto de la espiga se hallaba dentro del agujero donde se había roto. La fractura era muy antigua, pues los bordes aparecían herrumbados y parecía haber sido hecho de un martillazo que había hundido parcialmente la cabeza del clavo en el marco inferior de la ventana. Volví a colocar cuidadosamente la parte de la cabeza en el lugar de donde la había sacado y vi que el clavo daba la exacta impresión de estar entero. La fisura resulta invisible. Apretando el resorte, levanté ligeramente el marco. La cabeza del clavo subió con él. Cerré la ventana y el clavo dio otra vez la impresión de estar adentro. Hasta ahora el enigma quedaba explicado. El asesino había huido por la ventana que daba a la cabecera del lecho. Cerrándose por sí misma la ventana, había quedado asegurada por su resorte, y la resistencia ofrecida por éste había inducido a la policía a suponer que se trataba del clavo, dejando así de lado toda investigación suplementaria. Estamos leyendo Los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe. Esta historia continuará.